Saludos y bendiciones a todos. Bienvenidos a este nuevo video de su canal Las Moradas de Sion. Deseamos que la gracia de Dios esté sobre todos ustedes abundantemente. Queremos aprovechar en esta nueva intervención para compartir con ustedes este mensaje que hemos elaborado acerca de la oración. Quisimos hacer este video como seguimiento a nuestro mensaje de salvación en el video número 16. Para aquellos quienes están iniciando una nueva relación con el Señor, la Biblia dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí que todas son hechas nuevas. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 17. Dios tiene una vida nueva para ti en Cristo, un propósito que cumplir. Y aún si tú que me escuchas y ya tienes tiempo en el Evangelio, deseamos también igualmente que este video pueda ser de gran bendición para tu vida. Aprovechamos para saludar a todos nuestros amigos que forman parte de este canal. Los bendecimos en este día. Iniciamos colocando este video en manos del Señor con una pequeña oración. Padre nuestro que estás en los cielos, te alabamos, te bendecimos en este día. Te damos toda honra y toda gloria, Señor. Reconocemos que tú eres el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Te pedimos, Señor, que te glorifiques en este nuevo video, que esta palabra que vamos a compartir pueda ser atesorada en el corazón de todos nuestros oyentes, Señor. Bendice sus vidas y que puedan ver el fruto, Señor, de poner en práctica estos humildes consejos. Con todo amor, Señor, les vamos a predicar en este día, Señor. Gracias te damos por todo lo que haces, por todo lo que harás en sus vidas, Señor. Y que como dice tu palabra, Señor, que Pablo sembró, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios, Señor. Gracias por el crecimiento que tú vas a dar sobre sus vidas, Señor. En el nombre de Jesús reconocemos que enviaste a tu Hijo amado Jesús en carne al mundo, en el nombre de Jesús. Amén. El propósito de este video es darte algunas recomendaciones para que puedas cultivar y día tras día mejorar tu relación con el Señor. Para este mensaje utilizaremos como referencia el Evangelio de Mateo en el capítulo 6, desde el versículo 5 hasta el versículo 15, cuando Jesús enseñaba a la multitud y entre ellos estando también sus discípulos, pues tocó muchos aspectos concernientes al reino de Dios en el Sermón del Monte, y uno de ellos es la oración. Yo te recomiendo, si no lo has hecho aún, que puedas leer todo este Sermón del Monte, iniciando desde el capítulo 5 en el versículo 1 hasta el capítulo 7 en el versículo 29. Este Sermón del Monte es muy rico en enseñanza bíblica y de hecho es uno de los sermones más grandes dados por el Señor ante el pueblo judío. Estas enseñanzas tienen la particularidad de que nos ayudan a arreglar nuestra vida con el Señor. Yo recuerdo personalmente en los inicios, cuando empecé una relación personal con Dios, luego de haber recibido a Jesús como mi Señor y Salvador, el primer libro que leí fue el Evangelio de Mateo, y una de las porciones que más impacto brindó a nuestra vida de comunión con Dios fue precisamente este Sermón del Monte, porque me ayudó a ver que muchas cosas que yo estaba haciendo no eran correctas delante de Dios. Y de igual manera, también se relatan múltiples otras pequeñas enseñanzas que ayudan a alimentar la fe. Desde este versículo 5 en el capítulo 6, se presenta el escenario en donde se encuentra Jesús enseñando a la multitud sobre cómo orar y empieza a darles una especie de formación sobre cómo deben hacer al momento de orar al Padre. Estos son aspectos de la oración que aplican para todo cristiano y de hecho te van a ayudar mucho al momento de practicar la oración. Y como resultado de esto, vas a ir viendo el crecimiento espiritual y la comunión con el Señor. Empezamos desde el versículo 5, leemos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. En este versículo observamos la primera enseñanza de Jesús. En aquella época, los grupos religiosos tenían mucha influencia sobre el pueblo judío. Algunos de los que formaban parte de estos grupos acostumbraban a orar públicamente, pero en múltiples ocasiones únicamente lo hacían como pretexto para ser vistos por el pueblo y poder demostrar su posición de poder ante el pueblo. Pues el Señor, tomando este ejemplo, lo califica de una acción como hipocresía, por el hecho de que su real motivación era ser vistos por los hombres, no genuinamente hablar con Dios, pues este acto les generaba una recompensa, y su recompensa era ser vistos por el pueblo y ser alabados y admirados por ellos. O sea, las personas que hacían esto estaban recibiendo una recompensa del hombre. En cambio, cuando realmente oramos a Dios de corazón, esto genera una recompensa que proviene del cielo. El Padre mismo nos recompensará. Pero entiende esto, no es que haya algo malo en orar en público, porque Jesús mismo lo hacía. Un ejemplo es cuando Jesús estaba por resucitar a Lázaro, oró públicamente frente a toda la multitud, dando gracias a Dios por escuchar siempre sus oraciones. Justo antes de decirle a Lázaro que saliera del sepulcro. Esto se encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo 11, versículos 41 al 43. También cuando iba a multiplicar los panes y los peces, oró públicamente, dando gracias a Dios por los alimentos. Luego de eso, los discípulos empezaron a repartir, y el milagro ocurrió. Esto también se encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 11. Igual como estos dos ejemplos, existen múltiples porciones bíblicas que muestran a Jesús orando públicamente. Una enseñanza que podemos extraer de aquí es practicar la oración con genuina intención de corazón para con Dios. Así que podemos ver un contraste. Cuando oramos a Dios de corazón, recibimos recompensa de Dios. Recibir recompensa de Dios implica múltiples aspectos. Por mencionar algunos, esto hace referencia a las bendiciones de Dios y la respuesta de nuestra oración como tal. Pero cuando no estamos orando de corazón hacia Dios o únicamente para que nos vean, no recibimos la recompensa que proviene de Dios, porque ya obtuvimos nuestra propia recompensa por parte del hombre en aquel momento. Pasamos al verso 6 y dice: Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Ahora nota que el Señor les dice, contrario al versículo 5, que cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta. El Señor aquí se está refiriendo a tener intimidad con Él, a solas con Dios, cerrada la puerta, lejos de distracciones y otras cosas que puedan interrumpir la conversación con Dios. El entrar en un aposento y cerrar la puerta es algo más simbólico que literal, aunque también es beneficioso aplicarlo literalmente, porque esto en realidad hace referencia a buscarse un lugar en donde puedas orar a Dios, estando únicamente tú y Él. No necesariamente es un lugar cerrado. Un ejemplo de esto es que en una ocasión cuando Jesús ejercía su ministerio, se le acercó un escriba diciéndole que le seguiría a donde quiera que fuese. Jesús a esto le respondió diciendo que las zorras tienen guaridas, las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Es decir, Jesús andaba de aldea en aldea, de ciudad en ciudad, no salía e iba de regreso a su casa, como hacemos nosotros en la actualidad. El Señor en múltiples ocasiones oraba en lugares abiertos. Por lo general, Jesús acostumbraba a retirarse solo al monte,
para orar a Dios. A pesar de que no tenía cómo cerrar una puerta, de seguro la puerta estaba cerrada porque en ese momento únicamente estaba él y Dios sin ninguna otra distracción mayor. Pero esto implica el hecho de que trates de encontrar un lugar preferiblemente donde vives en que puedas orar a Dios en intimidad. Algunos utilizan una recámara, la sala de su casa, el sótano, el baño o la azotea de su vivienda. Yo personalmente, en los inicios, utilizaba como lugar de oración una terraza o el patio trasero que tenía y este lugar era al aire libre. Hoy en la actualidad utilizo una de las recámaras de mi casa. Pero ¿entiendes el sentido de esto? Es buscar un lugar en donde puedas estar a solas con Dios. De seguro, bueno fuera que literalmente se pudiera cerrar la puerta, pero aún tendrías mayor privacidad si hicieras esto. Pero de igual forma, contigo en este versículo, vemos que, como sigue diciendo el Señor en este verso 6, que en este lugar ora a tu Padre que está en lo secreto, porque ahí en ese lugar secreto el Padre, Dios mismo, escuchará tu oración y el Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Seguimos en el versículo 7 y observamos las siguientes palabras. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Pues entrando ahora en el momento de la oración como tal, nos llama el Señor a no utilizar vanas repeticiones, como aquellos gentiles de la época del Señor, quienes repetían la misma oración una y otra vez. Todos los días tenemos algo nuevo que podemos compartir en oración con Dios, hablando de nuestras vivencias, nuestras necesidades y lo que tengamos en el corazón. Seguimos en el verso 8. No os hagáis, pues, semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Continúa el Señor. Y si agarramos esta porción bíblica y la utilizamos como un espejo para vernos nosotros mismos reflejados en ella, podemos extraer la enseñanza de que el Señor nos llama también en este verso 8 a no practicar la oración como los gentiles de aquella época, sino a tener comunión con Dios genuinamente, porque de igual forma ya Dios conoce todas las cosas de las cuales tenemos necesidad, aún antes de que nosotros se lo pidamos en oración. Finalmente, en el versículo 9, entramos en la oración modelo que Jesús enseñó ante el pueblo, popularmente conocida como el Padre Nuestro. El Señor les dice: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Primero vemos en este versículo 9 que se invoca el nombre del Padre. Él dice: Padre nuestro que estás en los cielos. Siempre empieza las oraciones llamando al Padre, puesto que se estás dirigiendo al Dios Todopoderoso. Nuestras oraciones deben ser dirigidas al Padre Celestial. O sea, llama a Dios en primer lugar. Segundo, Él dice: santificado sea tu nombre. Jesús continúa santificando el nombre del Padre. Esto es una reverencia, una alabanza. O sea, antes de proseguir con el contenido de tu oración, primero alábale, exáltale. Padre, te bendigo, magnifico tu nombre, glorifico tu nombre. Recuerda que estás hablando con el Dios Todopoderoso. No es cualquier persona. Él es digno de ser alabado y también es bueno empezar la oración con este acto de humillación. Continuamos en el verso 10 y dice el Señor: venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Estas dos cosas, venga tu reino y hágase tu voluntad, a pesar de que son diferentes, en este verso están relacionadas porque el advenimiento del reino de Dios a la tierra, si pudiéramos definirlo,
al menos como un concepto general, es precisamente que como es en el cielo, donde Dios reina, sea también la tierra. De esta manera la voluntad de Dios se haría en la tierra, tal como es en el cielo. Esto implica también que debemos pedir que la voluntad de Dios sea hecha sobre nuestro entorno y aún sobre nuestras vidas. Pasamos ahora al verso 11. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Este versículo, a pesar de que es uno de los más cortos de esta porción que estamos utilizando, tiene doble connotación. Primero, Jesús está pidiendo al Padre, de forma simbólica, llamando el pan de cada día a la porción de alimento absoluto que proviene del reino de Dios, genéricamente hablando. Esto implica conocimiento, actividades, trabajo y todo cuanto sea permitido por Dios realizar al ser humano en la tierra. Y segundo, igualmente también tiene significado del alimento diario que todos necesitamos para el mantenimiento del cuerpo. Pues durante la oración, tómate un tiempo para pedir a Dios y también agradecer este pan de cada día. Asegúrate también de pedir a Dios que bendiga aquellas actividades que vas a realizar durante el día, siempre y cuando estén dentro de la voluntad de Dios. No esperes que Dios vaya a bendecir una actividad que no sea de acuerdo a su voluntad. Seguimos en el verso 12 y dice, perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Algunas traducciones dicen, perdona el mal que hacemos, así como nosotros perdonamos a los que nos hacen mal. Otras dicen, perdona nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a aquellos que nos han hecho mal. Aquí el Señor hace mención de esto en relación a las faltas, las transgresiones, las ofensas o nuestro pecado, pidiendo perdón por aquellas cosas que hemos hecho mal delante de Dios. Existe otra porción bíblica en la primera epístola del apóstol Juan, capítulo 1, versículo 9, que pudiéramos relacionar con este verso. Esta escritura dice así, si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Pues es bueno, en medio de la oración, confesar nuestros pecados y pedir perdón delante de Dios. Pero nota aquí algo interesante en la última parte de este versículo. Ese fragmento es una relación directa de los versículos 14 y 15. Jesús pide perdón a Dios, considerando el hecho de que de la misma forma nosotros también perdonamos a aquellos que nos ofenden. Aquí vemos una enseñanza. Pedimos perdón a Dios, esperando obtener su perdón. De la misma forma, debemos también ser recíprocos con nuestros semejantes o nuestro prójimo cuando nos ofenden, perdonando cuando es debido. Pasamos al versículo 13. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Jesús concluye la oración en este verso al mencionar estas palabras, pidiendo no ser metido en tentación y ser librado del mal. Esto es muy importante también pedirlo en medio de la oración, porque el ser librado de la tentación y del mal te ayudará a no caer en tentación, y esto es para guardarte de pecar contra Dios. Por tanto, pide al Señor que te fortalezca y te proteja del mal todos los días. Luego dice, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Esta última parte es otra alabanza, glorificando al Padre. Al igual que al inicio, termina la oración en toda alabanza a Dios, agradeciéndole también
por haber escuchado tu oración. Continuamos ahora viendo la relación de los versos 14 y 15 que mencionamos en referencia al versículo 12. Llama la atención que de todo lo mencionado por Jesús en la oración, lo único que él profundiza o se extiende un poquito más es esto que habló en el versículo 12, asegurando que si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros el Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, también vuestro Padre no os perdonará vuestras ofensas. Entendemos aquí que el perdón es importante. Un ejemplo que podríamos ubicar es que el Padre Celestial sacrificó a su propio Hijo para perdonar el pecado de la humanidad. ¿Qué seríamos nosotros para no perdonar a nuestro prójimo? Aunque no es fácil perdonar rápidamente cuando la ofensa es fuerte, si tienes algún conflicto con alguien, procede a perdonar para que puedas también obtener perdón de Dios. Porque si no perdonamos a los que nos rodean, tampoco Dios perdonará nuestras faltas, como vemos en este versículo. Pero hay también una particularidad en toda la oración. A pesar de que Jesús está enseñando a la multitud en el monte, nota que toda la oración de principio a fin, a momento de pedir algo a Dios, lo hace en plural. Es decir, lo mismo que está pidiendo para él, lo está pidiendo también para los demás. Esto es otra enseñanza. Al momento de orar, incluye también a otras personas. Pueden ser tus familiares, seres queridos, amigos, conocidos o tus vecinos. Esta actitud de intercesión por los demás es también una virtud que podemos desarrollar en medio de la oración. Continuamos también expresando que esta oración que conocemos como el Padre Nuestro, Jesús la emplea como un modelo o la utiliza como un ejemplo para enseñar a la multitud sobre cómo orar al Padre. Como hemos visto, existen múltiples aspectos incluidos en esta oración que son buenos emplear mientras oramos a Dios. No es que exista algo malo con orar el Padre Nuestro per se. No, en ninguna manera. Todas las diferentes denominaciones cristianas lo oran. Nosotros lo oramos también personalmente. Mas la enseñanza en esta ocasión es un poco más profunda del simple hecho de que el pueblo hiciera esta oración como tal. Ahora bien, esto es una oración. La Biblia nos dice en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 17, orad sin cesar. Es decir, tenemos libertad para orar a Dios en todo momento, en toda circunstancia, en toda ocasión. Esto es beneficioso también para mantenernos en comunión con Dios, constante y continua, para el crecimiento de nuestra comunión con Él, debido a que mientras más oramos, más tiempo pasamos conectados con Dios, de manera de que estamos habitando en su presencia. Todos tenemos diferentes actividades las cuales realizamos diariamente. Nos movilizamos a diferentes lugares y por tal motivo, todas nuestras oraciones no podrán ser en este aposento secreto. Eso abre también la puerta para que podamos orar en todo lugar. No tratamos de exponer nuestra vida de oración, pero si esto te sirve como ejemplo para poder mejorar y crecer en el Señor, nosotros tratamos de venir a nuestro, llamémosle aposento secreto, al menos 2 veces al día, una vez por la mañana y otra vez por la noche. Ahora, teniendo la puerta abierta para orar en todo lugar, es bueno aplicarlo en todo momento, ya sea en el puesto de trabajo, mientras no estás conversando con tus colegas. Padre, te bendigo, te alabo, ayúdame en esta tarea, bendice el fruto de mis manos. En medio del transporte, ya sea en el bus o en el auto, Padre, gracias por llevarme con bien, por librarme de todo accidente. Ayuda también a los que van en la vía juntamente conmigo, en sus automóviles. Llévalos con bien a sus hogares. Agiliza el tráfico.
Inclusive cuando estás esperando por algún servicio o tal vez estás en una sala de espera o formando una fila, aprovecha también este momento para dar gracias a Dios y orar. Padre, gracias. Permite que el servicio sea bueno y que todo salga bien y puedan atenderme rápidamente. En prueba, ora. En angustia, ora. En enfermedad, ora. En tentación, ora. Cuando hay malas noticias, ora. Pon todo en manos de Dios. A veces no únicamente orar, también puedes alabarle en todo momento. En fin, la oración es uno de los métodos principales por el cual nos mantenemos en comunión constante con Dios, de manera que crecemos en fe y alimentamos nuestra relación con Dios día tras día. Orar a Dios trae muchos beneficios: presencia de Dios, paz, dirección, bendición de Dios y respuesta a las mismas oraciones. Quiero motivarte a que puedas poner en práctica estos humildes consejos. Te aseguro que verás la bendición de crecer espiritualmente. Despedimos este video bendiciéndote, esperando que la gracia de Dios esté sobre tu vida. Déjanos saber tus comentarios en la parte de abajo de este video y también más adelante cómo te va aplicando estos consejos. Que Dios te bendiga. Saludos y bendiciones.